Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Randall Castro. Por acá venimos con un video adicional referente a las orientaciones para la mediación pedagógica en la educación combinada 2021. Este video originalmente no lo quería o no lo iba a realizar porque pues ya había agotado el material. Sin embargo, este viernes que acaba de pasar, este 12 de febrero, resulta que nos llegó un nuevo documento del MEP, o más bien dos documentos nuevos, porque el documento de orientaciones se multiplicó. Es decir, antes era un documento de 59 páginas, ahora son dos documentos que se dividen ahora en primera parte y segunda parte. Los vídeos de la orientación que ustedes han visto en mi canal se refieren a la primera parte. Esto que vamos a ver el día de hoy es la actualización de esa primera parte. Vamos a ver, para que ustedes no tengan que ir a revisar y comparar los dos instrumentos o los dos documentos, les he pues diseñado este vídeo para que puedan ver los cambios o las actualizaciones o las modificaciones o qué se agrega adicional a lo que ya existía. Posteriormente vamos a analizar algunos elementos o algunas partes de esta segunda parte de las orientaciones actualizada para ver sobre todo lo que tiene que ver con SINDEAS, educación abierta, liceos rurales, si es que hay por ahí, y también lo referente a escuelas unidocentes, todo lo referente al área de español, que es mi especialidad. Entonces voy a tomar algunas de esas secciones para poderlas ampliar y explicar por acá en un siguiente vídeo. Bien, vamos directamente entonces a los cambios, que son bastantes. Por acá podemos ver en esta presentación, en estas tres columnas, que voy a estarles explicando que en la primera columna vamos a hacer referencia a la página de este nuevo documento actualizado. ¿Dónde está eso en la página? El texto modificado o agregado. Entonces vamos a comparar el texto anterior que ustedes ya vieron en mis 4 vídeos anteriores con el texto que se agrega o el texto nuevo, ¿verdad? La actualización. Y por último, en esta columna que está en letra de color verde, en la tercera columna, donde básicamente voy a estar leyendo y aclarando lo que dice por acá. Por motivos de tiempo no se puede leer todo, ¿verdad? Y es muy cansado también. Entonces vamos a iniciar acá indicando que en este texto de la página 18 se elimina esto que está aquí marcado de color rojo. Dice que en un mismo periodo del tiempo tendrán su grupo de manera presencial. Esto porque era ambiguo, ¿verdad? Los docentes no sabían si tenían que dar clases en Teams, por ejemplo, y estar dando clases a su grupo presencial al mismo tiempo, porque este texto era muy ambiguo. ¿Qué se aclara aquí? Bueno, eso precisamente. Se aclara y se enfatiza la labor docente propiamente en el aula, evitando así la interpretación de trabajo con grupos simultáneos. Grupos, me refiero a Teams, por ejemplo, grupos virtuales. Muy bien, en la página 19 se enfatiza en promover los espacios de clarificación no como algo impositivo, sino como algo voluntario y por el bien del estudiante. Entonces se elimina la expresión se asegura o se asegure de que aún, ¿verdad? En vez de eso se promueva, en vez de asegurar, porque suena como un ente fiscalizador, ¿verdad? En la página 20, por acá, vemos que se elimina bastante de esta parte, de este párrafo, que dice de cultivar su proceso de aprendizaje incluso en el de sus compañeros, permitiendo la responsabilidad sea compartida. Esto evita una interpretación peligrosa que podría eventualmente inducir a un contagio, ¿verdad? O a irrespetar los protocolos, porque pareciera que se le va a asignar un trabajo grupal a los estudiantes o de subgrupos dentro del aula y van a estar muy cercanos sin respetar la distancia entre cada uno, y pues ahí habría contagio, ¿verdad? Entonces esto es para evitar eso, se elimina este párrafo y se aclara aquí que el trabajo no se limita a subgrupos sino a espacios de aprendizaje, ¿verdad? Entonces es importante esto. Los espacios de aprendizaje no precisamente tienen que ser estudiantes juntos. Páginas 21 a la 22 se agrega esto que está aquí en color celeste. Dice deberán ser creados por la persona docente para que puedan ser desarrollados tanto durante las sesiones de trabajo presencial como a distancia por parte de la persona estudiante. Esto es para desarrollar espacios donde la persona pueda aplicar su conocimiento. Entonces, como vemos aquí en letras en color verde, dice se había omitido indicar que los espacios de construcción para los estudiantes en el aula y en el hogar deben ser planificados por los docentes, ¿verdad? No es que el estudiante tiene que ver cómo hace o el padre de familia. En este caso, esto le compete al docente, crear esos espacios para el estudiante. Muy bien, en esta otra sección, a partir de la página 22,
Vemos que se ajustan las listas de ejemplos en un cuadro, es decir, estos ejemplos de actividades didácticas a desarrollar y recursos para cada momento de la mediación pedagógica para la educación combinada estaban en una lista y ahora están ordenados por cuadros y por momentos. De esta forma pues es más fácil identificarlos. Entonces aquí están las actividades propuestas para cada docente, actividades de mediación pedagógica para que desarrollen, perdón, no para cada docente, para cada momento y para que los docentes las puedan trabajar. En la página 35 a 36 vemos que se eliminaron varios círculos de integración, ¿verdad? Habían varios círculos como este que está aquí en pantalla, que podemos ver acá, y pues abarcaban casi una página o un poco más bien, y entonces se eliminaron porque era algo redundante, que con un solo gráfico que hay ahí anteriormente pues se puede entender, y lo eliminaron para reducir espacio y agregar pues otro contenido adicional que vamos a ver adelante. Entonces se reduce el espacio, prácticamente ese es uno de los cambios que hay aquí. En la página 34, por acá podemos ver un ejemplo de español de primer año de la plantilla. Entonces acá lo que podemos observar es que se agrega una cuarta columna para anotarle aquí los momentos, ¿verdad? Vemos aquí que está conexión, colaboración y aplicación en este ejemplo que está aquí en pantalla. Los momentos para que sea más fácil de entender. No significa esto que esta quinta columna, más bien, porque ya es de 4 el planeamiento, es un agregado de una quinta columna, solo a manera de ejemplo, ¿verdad? Y básicamente lo que nos indica esto es que cada momento tiene su espacio dentro de las actividades de mediación, pero no es obligatorio, como les digo, agregar una quinta columna planeamiento, para que lo tengan claro, porque muchos pueden estar preguntándose esto, ¿verdad? O algún director que les diga, bueno, es que aquí está en el ejemplo, ¿verdad? Tienen que hacerlo así. No, esto es un ejemplo, ¿verdad? No es que es oficial y que es obligatorio de esta forma. Como vimos en un video anterior, lo pueden hacer con burbujita, lo pueden agregar por ahí por aparte, o lo pueden incorporar al planeamiento que esté ahí de forma explícita, como les digo acá, o de forma implícita, es decir, que ya aparezca dentro de las actividades de mediación cada una de esos momentos, ¿verdad? Que aparezcan ahí. Entonces esto es importante para tomar en cuenta. Entonces, como dice por acá en letras verdes, se agrega una columna más al ejemplo, ¿verdad? Pero esto es importante aclarar que son un ejemplo nada más. Ahora vamos a ver este otro, la página 37. Está por acá. En la página 37 se ordena esta plantilla para mejor comprensión de los pasos, ¿verdad? Estaba un poquito más sencilla, quizás podríamos decir un poco más desordenada también. Algo importante también de aclarar aquí, y que yo consulté porque inmediatamente lo veo, y de hecho ya estaba en las orientaciones pasadas, es que se nos indica en el paso 3 que el momento de conexión es presencial y es una actividad de inicio. Igual la actividad de cierre, dice ahí, es una clarificación presencialmente, por ejemplo. Entonces esto no es que se delimita o que se obliga o que se exige que sea de esta forma, es meramente un ejemplo, y este ejemplo de la plantilla con los 3 pasos, esto es simplemente para explicar que los momentos pueden ir en esas partes y que se ordena de esta forma, pero de ninguna manera los momentos van ordenados tal y como está en esta imagen, ¿verdad? Sobre todo en la imagen final que podemos ver por acá en el paso 3, ¿verdad? Que aquí nos indica todo claramente, ¿verdad? Esto es un ejemplo, como dijimos en un video anterior, los momentos los acomoda el docente a su conveniencia, ¿verdad? Esto es muy importante. Aclarado esto, nos vamos a la página 40 y 41. Se elimina las palabras diagnóstico que, y se agrega lo siguiente: y tomando en cuenta la variedad de situaciones vividas en el 2020, de recopilación de información que además de la programación educativa individual PEI. Bueno, en realidad esto parece un cambio, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que se elimina una parte, se acomoda otra, y es lo mismo en realidad que estaba antes, solo que se redacta de una forma más clara y más sencilla para que las personas que lo lean pues lo puedan comprender de una forma menos ambigua, digámoslo así, que no tienda a otras interpretaciones. Y en la página 43, como podemos ver acá en este gráfico, dice: el personal docente deberá tener presentes algunos elementos.
En este caso se definen esos elementos en estos cuadritos de colores que pues ayudan a clarificar y se ven pues más agradables a la vista, más estético que como estaba en el documento anterior. Este y otros cuadros también fueron modificados así, sobre todo los de los docentes y padres de familia, y aparecen pues aclarar información de una manera más gráfica. Nos vamos ahora a este cuadro, que es un cuadro significativo, que trae algo adicional a lo que traía o que no traía en el otro documento, perdón, el primer documento de orientaciones. Dice acá que aquí se agrega la periodicidad. Antes no estaba de esta forma, y entonces se agrega en la primera columna la periodicidad, si es mensual, si es cada 6 semanas, si es bimensual, si es trimestral o si es semestral, dependiendo de la materia. Entonces es bueno que ustedes revisen esta página 45-46, estos gráficos, para que revisen si su materia debe presentar planeamientos trimestrales o mensuales. Sobre todo, bueno, esto para los directores, para que sepan cuándo solicitarlos, y a los docentes para que sepan cuándo entregarlos dependiendo de su materia. En el caso español queda igual, ¿verdad? Como lo hemos visto en todos los vídeos anteriores, es mensual y bueno, ha sido mensual a pesar de todos los cambios que hemos pasado, y sigue siendo mensual y eso no ha cambiado, pero para otras materias sí se modifica y está pues muy claro aquí en esta parte, en esta sección. Bien, entonces eso es uno de los cambios más importantes que tiene esta plantilla, este documento de orientaciones actualizado, y les recomiendo que lo revisen. Acá en la página 47 se eliminó aquí donde dice participar de las estrategias que los docentes comuniquen, porque pareciera como que los padres podrían interpretar que ellos son los que tienen que realizar esas estrategias o estos ejercicios, ¿verdad? O elaborar la GTA de alguna forma, ¿verdad? Entonces eso se evita y se agrega en estos cuadros de colores la información que ya estaba antes, pero modificando esa expresión para evitar ambigüedades. En las páginas 49 a la 53 tenemos bastantes cambios acá, o bastante que se agrega más bien. Por ejemplo, este párrafo de los horarios, el primer párrafo, se elimina por completo, ¿verdad? Acá este último se modifica completamente la información referente a los horarios, y voy a resumirles los aspectos puntuales. Para no leer todo esto, ustedes lo pueden pues revisar en las páginas 49 a las 53, pero básicamente así en un resumen muy puntual, muy sintético, dice lo siguiente: que hay que tomar en cuenta el tamaño de las aulas, sobre todo esto es para la creación de horarios, ¿verdad? Para subdividir los grupos de estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a subdividir? Dependiendo del espacio. Si hay muy poco espacio, pues hay que hacer más grupos. También tomar en cuenta esto, procurar teletrabajo a los docentes que imparten sus lecciones a distancia, ¿verdad? Porque se dijo un momento, hasta por televisión, por todas partes, que los docentes tienen que desarrollar su trabajo en el aula, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hay estudiantes en el aula? No tiene sentido que el docente esté trasladándose y a veces hasta tiene problemas de conexión en el aula y va a ir a contagiarse tal vez, o estar ahí, ¿verdad? En un ambiente en donde no tiene estudiantes. Y entonces dice procurar teletrabajo a docentes que imparten lecciones a distancia. Esto es importante para los directores, para que lo consideren, ¿verdad? Y para que los docentes que no lo sabían, pues lo sepan, conversen también con sus directores, y sobre todo los docentes que no tienen estudiantes, a los que no les está llegando estudiantes de forma presencial, que procuren mantener este trabajo a distancia, ¿verdad? Los que tienen estudiantes que les están llegando a las aulas, pues eso ahí no, ¿verdad? Podría ser también que haya una combinación, ¿verdad? Que hay días que no llega nadie o que tal vez tienen un grupo que decidieron estar trabajando a distancia y que tienen conectividad. Entonces, bueno, el docente puede hacerlo desde su casa si tiene todas las herramientas. Y otros días en que sí vaya a las aulas porque los estudiantes de otros grupos están recibiendo o quieren recibir lecciones presenciales. Esto es una cuestión de ponerse de acuerdo y de sentido común, digo yo, ¿verdad? Porque si aquí lo está diciendo es porque se permite. Si se complica la situación, pues también cada particularidad, cada situación especial de los centros educativos, ¿verdad? De las instituciones, pues eso
lo definen ustedes, ¿verdad? Es particular y no se podría decir, bueno, todos sí o todos no. Simplemente dice procurar, ¿verdad? No dice que es obligatorio, ni tampoco se excluye, ni se incluye, ni se excluye, sino que debe procurarse como un sentido común para evitar pues el contagio y estar ahí, ¿verdad? Haciendo nada, digámoslo de algún sentido, estando en presencia, más bien pudiendo contaminarse o contaminar a otros, cuando en la casa pues puede estar de una forma más segura. Tiempo por jornada. Sin estructura física suficiente, bueno, máximo 5 horas en la mañana y 5 en la tarde, define este documento. Y con estructura física, máximo 8 horas y según horario original, alternando el aula con espacios abiertos. Esto es importante. Cuando hay muchas horas, como en este caso 8 horas, donde los estudiantes están por ahí con la jornada extensiva o grande, ¿verdad? Más extensa, de 8 horas, se debe procurar alternar esto con espacios abiertos. Por ejemplo, que tengan actividades físicas, por ejemplo educación física, o que estén variando de lugares para que no estén concentrados tanto tiempo en un lugar cerrado, para que se deba alternar, que se deban mover un poco. Eso es importante. Todos estos detalles los tienen que coordinar en la institución con el director o la directora, ¿verdad? Para que todo pues transcurra y se trabaje de una forma adecuada. Muchos de estos son de sentido común, de lógica, dependiendo de la situación, ¿verdad? Y lo mejor es conversarlo, ¿verdad? Revisar qué se puede y qué no se puede y pues llevarlo a cabo. Para educación combinada, aula-hogar, nos referimos a educación combinada como lecciones en el aula y lecciones en el hogar también. Considerar la matrícula, la cantidad y tamaño de las aulas, los horarios, las jornadas y la modalidad. También es importante tomar en cuenta esto, que los unidocentes y las direcciones 1 pueden asistir todos los días a clases, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que dijimos antes. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños, que es un solo docente que se va a hacer cargo de todos los que lleguen y no hay problema. Todos pueden asistir todos los días a clases sin ningún problema porque son grupos muy pequeños. Y en educación combinada, el docente, con el aval del director, distribuye las lecciones en los dos ambientes. Es decir, si los estudiantes, por alguna situación, ya sea de espacio del centro educativo o de la matrícula, tienen que recibir unas lecciones en las aulas, pero otras de forma virtual en Teams, entonces tienen que distribuir esto. Y el docente es el que debe realizar esta distribución de acuerdo a su grupo y a sus circunstancias y tener el aval del director. Y en otros casos también podría ser que haya estudiantes de los dos tipos, ¿verdad? Los que quieren recibir desde la virtualidad conectados por Teams, por ejemplo, y otros que quieran no solo recibir en el aula. Entonces el docente tiene que dividir el horario también en los momentos en donde está recibiendo al grupo y los momentos en donde está trabajando con los estudiantes por Teams, por ejemplo. Definir ingresos y recesos según horarios alternos y los buses para coordinar que no hayan grupos o tumultos de personas, ¿verdad? Y aglutinamientos en las entradas de las instituciones, que eso lo he visto que pasa mucho. Entonces definan el ingreso y el receso, ojalá de una forma escalonada o distinta para que no todos salgan a la vez y para que los buses también pasen por ellos y no tengan problema. Aprovechar los recursos tecnológicos de la institución, ¿verdad? Al máximo, las computadoras, el internet, toda la tecnología que tengan para esto. Respetar la jornada del docente al elaborar el horario, ¿verdad? No agregarle más jornadas también o dejarlo sin lecciones cuando él está nombrado en las lecciones pues completas que él ya tiene. Estos detalles, ¿verdad? Básicos. Dentro de la misma jornada del docente se planifican y contemplan las clases sincrónicas para los escenarios 1 y 2 con tecnología a distancia. Entonces, dentro de la misma jornada del docente, la jornada en la que es nombrado él, la que le están pagando, el docente, tiene que planificar y contemplar las clases tanto sincrónicas como las asincrónicas. Es decir, los niños que está recibiendo presenciales los tiene que contemplar en ese horario. Una vez que termine con esos niños, en el horario que le resta, ¿verdad? Debe pues trabajar con los que están de forma asincrónica o sincrónica a distancia, ¿verdad? De los dos. Más bien yo diría sincrónica porque es en línea, ¿verdad? Como el Teams, por ejemplo, que se esté conectando, pero en el horario, no es fuera de horario, no es en la casa, no es en la noche, ¿verdad? El docente. ¿Por qué? Porque él cumple un horario y no se le debe asignar más trabajo del que ya tiene. Cantidad de estudiantes y división en subgrupos, también hay que tomar en cuenta esto. Si son grupos pequeños, pues no hay problema. Si son grupos muy grandes, de 40 por ejemplo, pues hay que hacer muchos grupos. Cantidad de estudiantes que optan por ambos ambientes o solo a distancia. Algunos pues han elegido quedarse en la casa
pareciera que son los menos, pero hay, y los que están pues llevando las clases, desarrollándolas de forma presencial en el aula. Esto hay que tomarlo en cuenta, muy en cuenta, para desarrollar pues un adecuado desarrollo de las lecciones. Bueno, acá vienen otros detalles, como que el otro documento, ¿verdad?, que se desarrolla, una segunda parte, tiene que ver con educación preescolar, escuelas unidocentes, aula de edad, educación especial, religiosa, indígena, colegios deportivos y artísticos y lenguas extranjeras. Como les digo, bueno, esto es un resumen, lo que les di acá, lo pueden ya leer con más detenimiento, esto está en verde en resumen. Y de esta segunda parte voy a estar hablando o haciendo un segundo vídeo, digamos, de este anexo, ¿verdad?, de este extra de la serie, referente a escuelas unidocentes, aula de edad y educación. Bueno, por acá no viene, pero por ahí estaba viendo que tiene que ver con Sindeas, ¿verdad? Aquí no aparece, pero en el otro documento sí. Entonces voy a hablar lo que tenga que ver con el área de español referente a esas modalidades, y esto sería pues lo que quería comentarles. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo, espero que haya sido de provecho y muchas gracias por todo el apoyo, y espero que les esté yendo pues muy bien. Cualquier consulta, como siempre, con mucho gusto les ayudo. Hasta luego. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones en todas, y por último puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.